Hace casi un año subí un video con 80 cosas que revisarle a un carro usado antes de comprarlo. El día de hoy voy a mejorar ese video y especialmente el checklist para que hagan un primer filtro, una primera revisión de una manera mucho más sencilla y clara. Por ejemplo, si ahora ingresamos el número de placa del carro, acá en el archivo nos va a arrojar si el carro fue particular o público. Aquí vemos el ejemplo, el Boy 456 nos dice que fue particular. Pero si ingresamos esta placa BHY 453 nos dice que fue pública. Antes de comenzar, una advertencia: este video y esta revisión no reemplazan en ningún momento un peritaje profesional. Su objetivo real es que ustedes aprendan a hacer un primer filtro. Muchas veces los carros usados tienen daños que son identificables a simple vista y con ello van a ahorrar mucho dinero. Pero eso sí, una vez que pase este primer filtro y que según esta revisión el carro está en buen estado o según lo que ustedes puedan percibir, ahí sí lo llevan a pagarle un peritaje profesional. Esto para que no les vaya a pasar lo que algunas personas que terminan haciendo 3, 4 o 5 peritajes antes de comprar el carro. Esto es mucha plata desperdiciada. Entonces, si ustedes aprenden a identificar estos daños, van a ahorrar muchísimo dinero. Ya saben que en Tips Cars siempre estamos cuidando su bolsillo. Y para este ejercicio voy a hacerle la revisión a este carro, que es el que tengo más a la mano, un Mazda 2 modelo 2013. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incluir algunos datos básicos del carro. Y bueno, ahí le escribimos Mazda 2, eso no es necesario, pero en año le vamos a poner el modelo, en este caso es un modelo 2013, y en kilometraje le vamos a poner el kilometraje que tiene, en este caso son 129.210 kilómetros. Aquí me va a aparecer un texto de que el kilometraje es normal para ese carro de esa edad. Pero si por ejemplo nosotros cambiáramos el kilometraje y le pusiéramos, no sé, pongámosle 49.200 kilómetros, entonces me va a decir advertencia, el kilometraje es muy bajo para ser real. Pero si por ejemplo le ponemos 249.210, entonces nos va a decir que ya es precaución, que hay que tener cuidado porque el kilometraje ya está muy alto. Y si por ejemplo ya no es 249.000 sino 289.000, va a decir directamente no lo compre. Esto teniendo en cuenta lo siguiente: normalmente un carro que utilizan para ir de la casa al trabajo y por ahí de vez en cuando una salidita una vez al año, tiene un promedio de 10.000 a 15.000 kilómetros por año. O sea, para un carro de estos que tiene básicamente 13 años de uso, lo normal se ubicaría entre los 130.000 y hasta los 170.000 kilómetros más o menos. Eso es lo normal y yendo de la casa al trabajo. Ahora, hay carros que utilizan mucho para viajar, que por el tipo de uso están en mejor estado que los que siempre han estado en la ciudad, y esos llegan a tener promedios de hasta 20.000 kilómetros por año. Por eso que 249.000 te dice precaución, pero no te dice directamente no lo compres. Ahora, si estamos hablando de carros de más de 20.000 kilómetros por año, ya eso le han dado demasiada pata y puede que estén buenos, pero es mejor como evitarlos. Por otro lado, los que tienen kilometraje muy bajito, para mí siempre ha sido sospechoso un carro de menos de 5.000 kilómetros. Que los pueden haber y que puedan ser kilometrajes reales, sí, pero la mayoría de las veces, según mi experiencia, han sido kilometrajes que los bajan para tratar de vender el carro. Y si te bajan el kilometraje, hay otras cosas que te están ocultando. Es por eso que para mí siempre me genera más confianza un carro con un kilometraje más o menos alto que un kilometraje demasiado bajo. Ahora pasamos a la revisión de la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito, como lo quieran llamar. Usualmente nosotros antes de ir a mirar un carro casi siempre pedimos la foto de una tarjeta y muchas veces nos la envían. Y hay ocasiones donde no. Bueno, listo. Entonces, antes de poderte revisar el carro y cuando estés allá delante del dueño, pues ahí sí le vas a pedir la tarjeta para poder revisar antes de poderte revisar todo lo que es la parte mecánica. Lo más importante y lo primero que debes hacer es revisar la información que registra en el RUN. Entonces vamos a revisar que todo coincida. Entonces vamos a darle ahí clic donde dice número de tarjeta, abrir vínculo, nos va a dirigir directamente a la página del RUN. Le vamos a dar clic donde dice ingrese aquí al módulo, vamos a esperar que abra. Una vez abra nos va a pedir lo que es el número de placa, lo vamos a ingresar y luego el número de cédula de la persona que aparece ahí en la tarjeta. Luego de ingresar el número de cédula nos va a pedir acá pues el mismo texto de verificación de siempre para ver que no seamos un robot. Luego le vamos a dar ingresar. Y acá pueden pasar dos cosas. Uno, te aparece este cuadro que te dice que los datos no corresponden. Puede que te hayas equivocado a la hora de ingresar la placa o el número de cédula. Puede también que la tarjeta no esté vigente, te hayan pasado por error alguna tarjeta viejita. O puede que en su defecto se trate de algún tipo de estafa o algo relacionado. Si llega a pasar esto, entonces lo primero que vas a hacer es verificar que hayas introducido bien el número de placa y el número de cédula, que no te hayas equivocado. Si todo está bien, entonces le vas a decir a la persona, por favor, me puedes enviar o me puedes pasar la tarjeta que está vigente, porque muchas veces pasa que pues le hacen trámite al carro y se quedan con la tarjeta viejita y se confunden. Puede llegar a pasar, no es algo necesariamente malo. Ahora, si la persona no te puede entregar la tarjeta que está vigente, ahí ya puede haber un problema. Pero bueno, si no hay ningún inconveniente por ese lado, entonces vas a ingresar y si te entra, entonces los datos están verídicos. Lo primero que vas a hacer es revisar el número de licencia o número de tarjeta.
que en este caso que tanto el número de tarjeta física como el que aparece en el RUN correspondan y sean iguales. Y esa verificación no solo se limita al número de tarjeta o licencia, vas a verificar también que tanto el número de chasis y el número de motor coincidan, lo que aparece en el RUN, con lo que aparece acá en la tarjeta. Muchas veces puedes darte cuenta de algunos gemelos mal hechos porque se equivocan en eso, así que fíjate muy bien. Entonces, por el momento vamos a poner que los datos sí coinciden y que el número de tarjeta también coincide. Hasta ahí, todo bien. Ahora pasamos a revisar lo que son gravámenes a la propiedad, que pueden ser dos cosas, o una prenda o un embargo. En este caso, nos dice que sí tiene un gravamen a la propiedad. Entonces vamos a revisar más abajo de qué se trata. Y vamos a bajar hasta donde dice limitaciones de propiedad. Ahí vamos a abrir esta pestaña y nos va a mostrar que no se encontró información. Vamos a ver donde dice garantías a favor de, y vamos a ver donde dice garantías mobiliarias. Aquí aparece que no tiene nada. Lo que pasa es que tiene una prenda a persona natural. Cuando tiene una prenda a nombre de una entidad financiera, le va a aparecer el nombre del banco. Y en este caso lo vamos a verificar subiendo hasta donde dice solicitudes, y aquí podemos ver que le aparece un trámite de inscripción de alerta el 11 de junio del 2024. Y eso, inscripción de alerta, significa inscripción de prenda. Pero si acá abajo donde dice limitaciones de propiedad o garantías a favor de, aparece el nombre de un juzgado, eso es un embargo, trátese de uno civil o uno penal. Entonces, como en este caso el carro sí tiene prenda, vamos a escribirle sí, y como pueden darse cuenta, aquí el resultado pasó del 100% al 90%. Embargos, por este lado no tiene, vamos a escribirle no y listo, no pasa nada. Pero si por ejemplo el carro tuviera un embargo, fuera civil o penal, y le escribiéramos aquí sí, nos va a aparecer automáticamente que no debemos comprar el carro. Acá hago una aclaración con las prendas. A veces se le puede dar manejo. Por ejemplo, en este caso la prenda está a favor de nosotros porque fue un carro que vendimos hace más de un año y hace más o menos unos 15 días la persona vino y dejó este carro en parte pago y se llevó otro. O sea, eso se le puede dar manejo. Muchas veces los carros ya están pagos en su totalidad, pero nunca le han levantado prenda. Entonces le falta la legalización. Siempre y cuando tengan el levantamiento de prenda y este esté vigente, o sea, no más de 3 meses de expedido, no hay mayor inconveniente. Si el carro lo deben, allá vienen algunos problemas. En ese caso, le recomendaría usted mismo acercarse a la entidad bancaria con el dueño y pagar la deuda. No le entregues dinero al dueño, porque muchas veces se presta para malos entendidos, la persona se come la plata, no paga el carro y luego te pone a parir. Entonces tú mismo te acercas y pagas y exiges de una vez el levantamiento de prenda. A veces se puede demorar. O sea, eso se puede dar manejo, pero los embargos, sean penales o civiles, eso no tiene manejo. Muchas veces el vendedor te va a decir, no, eso en 2 días, una semana sale. Es mentira, la mayoría de veces es algo muy demorado de salir y no te metas en chicharrón. Ahora vamos a revisar lo que son las regrabaciones, que en este caso son motor, chasis, serie o VIN. Todas dicen que no, pero hay ocasiones donde van a decir sí. Ahora, ¿qué es una regrabación? Bueno, es cuando se tiene que volver a hacer la impronta, ya sea del motor, del chasis o la serie. Y hay ocasiones donde las regrabaciones son normales. Por ejemplo, en el motor. En los carros Renault viejitos, sea el Clio, el Twingo, el Symbol, el Megane, esos por debajo del 2007, antes venía la impronta del motor pegada, no grabada, sino pegada. Y esa plaquetica se cae. Es normal una regrabación en ese caso. O por ejemplo, las Dimas, casi siempre que le ponen los estribos, se tiran la impronta del chasis y cuando van a hacer trámite van a tener que regrabar. O por ejemplo, en los carros Hyundai, la impronta de la serie, que por ejemplo la encontramos acá en lo que es la puerta. Esta impronta se daña relativamente fácil, así que también es normal encontrar una regrabación en ese caso. Ahora, ¿qué pasa? Especialmente con las regrabaciones de motor. Cuando los carros son robados y gemeliados, casi siempre esos carros le hacen regrabación de motor. Por ejemplo, si te encuentras un carro como este, cualquier carro, básicamente cualquier carro, que no sea un Renault viejito y tiene regrabado el motor, entra a sospechar porque hay una alta probabilidad de que ese carro en algún momento lo robaron y lo gemeliaron, así que tengan mucho cuidado. Otras ocasiones donde se puede presentar es cuando le cambiaron el motor, pero eso resulta menos común, créanme. Ahora revisemos que el carro no haya sido de enseñanza. En este caso aquí nos dice que no, pero eso solo si está vigente, así que tenemos que bajar un poquito más para ver la certificación de revisión ambiental o de enseñanza. Si ahí nos aparece algo es porque ese carro fue de enseñanza, de escuela de conducción. También lo podríamos revisar acá en las solicitudes si de pronto aparece ese tipo de cambio de enseñanza a particular. Y dirán ustedes, ¿cuál es el problema con los carros que fueron de enseñanza? Pues bueno, no sé para ustedes, pero para mí sí es un gran problema imaginarme decenas de personas diferentes que en la mayoría de los casos no saben manejar, aprendiendo a manejar, dándole pata a sus carros, haciéndole chillar las cajas, haciéndole un mal manejo, al menos los primeros días. En lo personal, no me llama la atención, no sé a ustedes. Y bueno, en este caso el carro no tiene regrabación, le escribimos no, tampoco fue enseñanza, le escribimos no.
Pero ¿qué pasa si de pronto sí hubiera sido enseñanza? Entonces le escribimos sí, y como pueden darse cuenta, ahora el valor es del 40%. Y acá les sugiero, si el valor les baja del 65%, simplemente no compren el carro. Ahora pasemos a revisar los comparendos que se me quedaron arriba sin revisar. Le damos ahí a abrir vínculo, nos dirige directamente a la página. Recuerden que deben revisar tanto la placa como la cédula. En este caso introducimos lo que es la placa del vehículo. Le damos a la lupita y en este caso nos dice que no tiene comparendos a esa placa. Ahora vamos a revisar también la cédula para verificar que también esté limpia. Y pues en esta casilla le vamos a poner el valor del comparendo, que en este caso es 0, entonces no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si el carro sí tiene comparendo? Si por ejemplo tiene un comparendo de 1.000.000 de pesos, entonces le vamos a escribir el 1.000.000 de pesos y nos damos cuenta que ya el porcentaje bajó 85. Si en vez de 1.000.000 de pesos tiene un comparendo de 4 millones, como pueden darse cuenta, el porcentaje ya bajó a 65. Y bueno, con el tema de los comparendos, cuando están a la cédula generalmente no hay problemas porque por obligación para poder hacer traspaso toca pagarlos. Ahora, mi recomendación, si usted digamos va a comprar el carro y le aparece con un comparendo de 1, 2, 3, 4 millones de lo que sea, le recomiendo que o le descuente por la derecha del valor del carro, digamos el carro vale 40 y el comparendo está por 3 millones, descuéntale directamente del valor y tú mismo pagas. O en su defecto, si el vendedor está desconfiado, dice, no, es que yo no puedo permitir eso porque ¿qué tal usted no lo pague? Claro, entonces pueden ir los dos hasta tránsito a pagar el comparendo o muchas veces se puede pagar por internet. Entonces se meten a la página de internet y pagan el comparendo, pero que ambos queden conformes. Nunca le entregues o le pagues totalmente el carro teniendo comparendos porque muchas veces, la mayoría de las veces, los vendedores se hacen los y no pagan el comparendo y luego te ponen a ti a parir. Entonces siempre hay que subsanar eso. Ahora, por el lado de los comparendos a la placa, muchas veces el vendedor no va a querer pagar ese comparendo porque como obligación no toca hacerlo. O sea, para hacer traspaso no interfiere para nada. Pero mi recomendación, siempre traten de hacer pagar ese comparendo. Porque uno nunca sabe más adelante si la ley cambia o no. Y quien quita que más adelante sí toca pagarlo para hacer comparendos y tú es el que vas a salir perdiendo. Entonces, lo mejor es hacerlos pagar. O, en su defecto, quedarse quieto y no comprar ese carro con ese comparendo si no te pagan ese comparendo. Entonces, lo mejor es que el carro esté lo más limpio posible. Ahora, este valor que ponemos ahí en la casilla sobre el valor del comparendo no es tanto el de la cédula, sino a la placa. Porque como dije, muchos están reacios a pagarlo, el vendedor está reacio a pagarlo. Entonces, si es un comparendo de 1 millón, de 500.000 pesos, pues de pronto uno se arriesga. Pero ya un comparendo de, por ejemplo, 4 millones simplemente no vale la pena. Y si es más caro, peor aún. Ahora pasemos a los siniestros, que es básicamente lo mismo. Le damos clic ahí al vínculo. Nos dirige directamente a la página, vamos acá y le dimos acepto los términos y condiciones, luego nos pide que le ingresemos lo que es el email, toca ingresarlo 2 veces, yo acá pongo el correo de Tipscar, a mi correo luego va a llegar un código el cual voy a tener que copiar y pegar. Luego de pegar el código lo que nos va a aparecer es que nos tenemos que ingresar lo que es el número de placa, digitamos el número de la placa y luego le damos consultar. Allí nos va a arrojar algunos resultados que para este caso dice que el carro no tiene información, o sea, no tiene siniestros. Aquí otra advertencia, resulta que Fasecolda es gratuita y su información no es 100% fiable. Diría que su fiabilidad ronda el 60-65%. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el carro puede aparecer acá que no tiene siniestros, pero efectivamente sí los tiene. Pero cuando le aparece que sí tiene siniestros, ya sea menor o menor cantidad, fijo, sí los tiene. Entonces, digamos, si bien no nos podemos confiar mucho de ella cuando aparece limpio, sí nos podemos confiar de ella cuando aparece algún reporte. Así que ten mucho cuidado. Para estar 100% seguro toca directamente por una aseguradora, pero últimamente están muy rogados. Yo antes podía hacerlo revisar por la aseguradora, actualmente no lo puedo hacer. También se podrían hacer revisar por el lado de lo que es el peritaje ya profesional, pero ojo, no todos los centros de peritaje tienen la forma de hacer revisar los siniestros. Algunos lo hacen revisar por certificar. En lo personal, en temas de siniestro no confío para nada en certificar por ese lado, porque también a veces aparece, a veces no. Entonces, yo por ese lado, digamos, podrían hacerlo. No es que vaya a fallar siempre, pero no me confío, en lo personal no me fío mucho de eso. Para el caso de este más dados, pues como no tiene siniestro, lo dejo en blanco. Ahora, si me hubiera aparecido ahí en Fasecolda que tiene uno de menor cuantía, entonces escribo 1M y no pasa nada, digamos, es pasable. Pero si, por ejemplo, tiene 2 siniestros de menor cuantía, entonces escribo 2M y en este caso me baja el resultado. Ahora, si escribo 3M, el resultado va a bajar muchísimo más y en este caso queda en el 40% y no vale la pena ya, como dije, por debajo del 65%. O si tiene, por ejemplo, uno de mayor cuantía, escribo MA y me aparece directamente no comprar.
Acá otra advertencia, un carro puede tener un solo siniestro de menor cuantía, pero recuerden, los siniestros de menor cuantía van hasta el 75% de la valor del carro. O sea que el carro si vale 50 millones perfectamente podría tener un siniestro de 30 millones. Es por eso que es bueno hacerlo revisar por aseguradora, porque allí no solo te dicen la cuantía, sino que te dicen el monto del siniestro. Entonces si es muy alto, así sea uno, no va a valer la pena. Ahora, si son dos o ya son tres, así sean pequeñitos de 2 o 3 millones, no es que el carro vaya a estar malo, no, pero le jode muchísimo el comercio y es por eso que queda por debajo del 40, porque no vale la pena. El día que necesites venderlo vas a sufrir mucho. Y si ya es mayor cuantía, aquí ya no estamos hablando de solo que te baja el comercio, sino que estamos hablando de un carro cuya estructura está comprometida, tanto que el arreglo valió más del 75% o lo pagaron en su totalidad. Entonces, los de mayor cuantía sí hay que evitarlos. Ahora lo que les mostré al principio, saber si el carro pues, fue público o no. Entonces aquí en este caso vamos a introducir la placa NBS 615 y me parece que el carro siempre ha sido particular. Pero si por ejemplo la placa es WAS 745, me va a parecer que ese carro fue público. Pero por ejemplo, si de pronto introduzco la placa que es VHD 352, me parece que es pública. Pero si es VAR 412, me va a parecer que el carro fue particular. Y bueno, mis amigos, como pudieron darse cuenta, este es un checklist mucho más útil que el anterior, ya que era básicamente una hoja para tachar. Aquí se le asignan valores dependiendo de la gravedad del asunto, así que le va a resultar un poco más intuitivo de usarlo. Ahora, como este video se me alargó bastante y solo hemos revisado lo que se puede ver con la información de la placa y el número de cédula, y nos falta todavía lo que es la revisión física y la revisión mecánica del carro, entonces vamos a dividir este video en varias partes para que ustedes no se vayan a sobresaturar de información, de pronto se vayan enredando y de paso yo tengo contenido para varios días. Entonces vamos a dividir esto en partes. Ahora, yo sé que algunos me van a preguntar por el checklist, este no lo voy a dar gratuito como el anterior porque este implicó un poco más de trabajo. Entonces les informo que se los voy a dar a los que son miembros del canal en YouTube, los que son suscriptores, ojo, no seguidores, suscriptores en Facebook. Para los que me buscan para una asesoría, de ahora en adelante, los que me buscan para una asesoría, ahí lo tienen. Para los que compren la revista de Pixcar, ahí lo tienen. Y para esas personas, ya si otras personas quieren tenerlo, pues se aceptan donaciones y demás. Claro, eso para los que les interesa, estoy bastante seguro que habrán personas que dirán, ¿yo para qué eso si voy y pago un peritaje? Bueno, si ustedes quieren pagar un peritaje de 200, 300 mil pesos de entrada sin saber si el carro puede tener daños que sean simplemente fácil de verificar, que te puedas ahorrar ese dinero, pues ya es cosa tuya, ¿no? Ya si quieres pagar 2 o 3 peritajes y te quieres arriesgar, ya es cosa tuya, pero esto es una información que le puede resultar muy útil a alguien que busca una primera revisión, un primer filtro para que de pronto si el carro llega a tener un daño que se puede dar uno mismo cuenta por más que no tenga experiencia y se ahorre lo de ese peritaje, pues bien, recuerden también, y se vuelve y digo, que esta revisión no reemplaza una revisión profesional, no reemplaza un peritaje profesional, pero sí te va a servir para no estar regalando plata constantemente en peritajes con carros que se pueden verificar uno mismo. Muchísimas gracias por verme, ya saben, suscríbete, dale like, comenta, comparte y demás. Chao, chao.